Este título me lo propusieron inicialmente y estuve de acuerdo, pero después me puse a pensar un poco y en realidad la exportación de nutrientes se refiere a cuánto nutriente sale de una cuenca por un curso, o es una de las definiciones, capaz la más aceptada, entonces no se refiere a lo que yo voy a hablar acá en realidad. Podría cambiarlo por alternativas de manejo para reducir la salida de nutrientes del suelo al agua, pero en realidad también hay mecanismos o medios de transporte que son diferentes a lo que yo estoy trabajando. Entonces finalmente propongo alternativas de manejo para reducir las pérdidas difusas de fósforo del suelo al agua, que sería exactamente o más específicamente a lo que yo estoy trabajando. En realidad hay otra gente que está trabajando en lo que sería la exportación de nutrientes. Lo que yo voy a hablar es un poco extraterritorial, porque no me voy a referir a plaguicidas, sino a nutrientes, que tiene otra relación con el medio ambiente, porque en general, por ejemplo, en el caso del fósforo, que es lo que yo trabajo, no tiene un efecto directo ni en los animales ni en las personas. Entonces, los efectos son indirectos porque favorecen el crecimiento de algas, y eso sí puede tener consecuencias negativas. Pero el problema en sí es que la alta concentración de fósforo en los cursos de agua provoca crecimiento rápido de algas o en realidad de cianobacterias. Y bueno, y es bien sabido, no me voy a extender en esto, que en la cuenca de Santa Lucía hay elevadas concentraciones de fósforo total, muy por encima de los límites internacionales y de los locales, eso a pesar de que el 50% de esta cuenca está bajo campo natural. Entonces ahí las concentraciones, lo hemos medido, son bajas y están cercanas al rango legal, diríamos. Por ejemplo, acá vemos que cuando entra el arroyo Casupá y arroyo del Camino, diluyen la concentración de fósforo que venía de arriba, porque esta agua viene de una zona con una producción mucho menos intensiva. Entonces, como yo les dije, trabajo específicamente en pérdidas difusas de fósforo, que son aquellas que derivan básicamente del escurrimiento del agua de lluvia sobre grandes áreas agrícolas o de campo natural, lo que sea. Sería áreas bajo uso agropecuario. Y no estoy incluyendo acá las derivadas de efluentes de tambo o, por ejemplo, de feedlots, que también son importantes y pueden impactar la calidad del agua, pero no es lo que yo estoy trabajando y lo que voy a presentar acá. Tampoco, obviamente, las pérdidas desde ciudades, industrias, etc. Entonces, mi trabajo se centra en esa área limitada. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo medimos pérdidas nosotros? Bueno, acá tenemos parcelas de escurrimiento, donde se recoge el agua de lluvia bajo cierto manejo de suelo. Después se tapa esto, pero para que vean el sistema. Hemos trabajado con varios tamaños de parcela. Estos son las más chicas, hemos trabajado con más grandes, no hay mucha diferencia. Otra posibilidad es trabajar con simuladores de lluvia, donde no tenemos que esperar por lluvia natural, sino que vamos una vez, hacemos una medición y obtenemos la medida. Las dos tienen ventajas y desventajas. Y bueno, pero ¿cuánto fósforo se podría perder en forma difusa con la escorrentía? ¿Qué cantidades? Hemos hecho varios relevamientos y le voy a varios relevamientos y experimentos también. Y con respecto a los límites internacionales, que dice que podría salir de un campo agrícola, de un potrero o de una unidad de manejo, afuera de la chacra con el agua de escurrimiento, el máximo es 5 kilos de fósforo por hectárea y por año. Este fósforo total incluye tanto particulado y soluble. Este es un
nivel que se estableció en Estados Unidos y que es muy discutido por los limnólogos, por ejemplo, porque dicen que es muy alto. Y por otro lado, hay otro nivel que surgió después, posterior a específico para fósforo soluble, que dice que se podría perder 1 kilo por hectárea y por año con el agua de escurrimiento, hacia afuera de la chacra. No quiere decir que esto llegue específicamente al curso. Acá tenemos, por ejemplo, un ensayo en un sitio que en realidad tenía 12 partes por millón de fósforo Bray, que si ustedes tienen relación con la actividad agropecuaria, verán que es un nivel medio-bajo, no es un nivel alto. Y un campo natural que tenía 4 partes por millón. Entonces, en el campo natural se pierde menos, obviamente, y las proporciones de lo que nosotros medimos es la mitad más o menos, en forma soluble y forma particular. Quiere decir que aún sin erosión hay cierta pérdida de fósforo soluble. Por otro lado, en la pradera, sin fertilizar, ninguna de estas dos situaciones fueron fertilizadas, se perdía ya con 12 partes por millón cerca de 1 kilo de fósforo soluble. Lo que sería que un campo natural, una pradera no de muy alto nivel de fósforo, ni con un nivel elevado de fósforo, pierde ya cercano al límite o por encima del límite. Y otro poco más de fósforo particulado. ¿Por qué puede ser esto? Porque incluso diálogos que hemos tenido, por ejemplo, con investigadores de Estados Unidos, al principio se sorprenden, pero en realidad lo que está influyendo mucho acá, aparte de otra cosa que voy a mostrar después, es el escurrimiento. Los milímetros de escurrimiento acá en Uruguay son bastante mayores, por ejemplo, a los que vemos de algunas zonas de Estados Unidos. No quiero decir que sean de todos porque no conozco, pero con la gente que hemos intercambiado experiencias, ellos tienen 100, 200 de escurrimiento, nosotros tenemos 300, 350, 400, 500, entonces multiplicamos la misma concentración por mucho más volumen. Capaz que acá los suelos tienen un B textural mucho más pesado que en otros sitios, y también tenemos menos infiltración, con Argentina la comparación, por ejemplo. Y bueno, otra cosa que en pradera la proporción de fósforo soluble, creo que ya lo dije, es mayor. También cuando fertilizamos, si este sitio mismo lo fertilizamos, vemos cómo aumenta la pérdida con la dosis de fertilizante. Y en este caso se incrementó 2%, quiere decir que, o 1,8% en realidad. Quiere decir que a medida que fertilizamos también se pierde fósforo soluble rápidamente. Esto es luego de aplicar. No es todo lo que se va a perder derivado de la aplicación de fertilizante, porque después la fertilización eleva el fósforo Bray y eso hace que en medio y largo plazo se siga perdiendo más, pero esta sería una pérdida en 2 o 3 meses. A veces se escucha decir que se pierde el 70, 50%, no, pierde poco. Desde el punto de vista agrícola, agropecuario, esa pérdida no es importante. El productor no se va a preocupar mucho porque en realidad capaz que pierde más en el transporte, no sé, en otras actividades, en ineficiencia en la aplicación, que es lo que se pierde en el agua. Pero después cuando uno va al agua, como el agua trabaja en otra escala, en microgramos por litro, que son partes por 1000 millón, esto sube la concentración de fósforo soluble del agua. A veces eso cuesta entender, porque los agrónomos y los productores dicen, pero yo no agrego mucho fósforo. No, es verdad, no agregás mucho. Y tampoco tengo muy elevado el nivel de fósforo del suelo, sí es verdad. Pero hay otra cosa después que la voy a mostrar más adelante que también influye en esto. Obviamente hay otros estudios en donde se pierde más, se pierde el 7-8%, y algunos se pierde menos. No sabemos el promedio porque tenemos pocas medidas. Pero coinciden con los valores de que en un rango de 2-5% sería lo más frecuente de la fertilización. El otro problema es la estratificación. La alta concentración de fósforo en los primeros
2,5 centímetros, por decirle una medida que se toma en Estados Unidos como estándar. Como es la relación de la concentración que hay en los 2,5 con respecto a los 15. Y bueno, acá ustedes ven, esto es producto de un relevamiento donde se vio que en promedio los suelos estaban 4 veces, o cercano a 4 veces, más estratificados, es decir, el factor de estratificación era 4. Había 4 veces más fósforo en la superficie que en el resto del perfil. Entonces, por ejemplo, que un productor te diga que la concentración de fósforo Bray es 15, entonces que él no tiene una concentración alta, que es verdad. Eso igual puede provocar grandes pérdidas de fósforo soluble, sobre todo. Más allá de que hay sitios que tienen mucho más en todo el perfil, pero la condición promedio, que sea baja o media, no indica de que no haya impacto sobre la calidad del agua. Bueno, ¿cómo se puede, no veo de acá, 10 minutos. ¿Cómo se puede controlar las pérdidas? Hay pérdidas que se han empleado desde hace, prácticas de manejo que se han empleado desde hace mucho tiempo y que son las clásicas. La primera es reducir la erosión. Obviamente uno espera que si se reduce la erosión, se reduzca el transporte de fósforo particulado, lo que es obviamente verdad. Eso se puede lograr con varias prácticas, por ejemplo, terrazas, que no es tan común acá, fajas de drenaje empastadas hacia nivel o con cierto desnivel, que se hacía en Uruguay, era muy frecuente. Actualmente con siembra directa, reducir el laboreo y dejar rastrojos en superficie, que también controla la pérdida de fósforo particulado. Y lo que mostraba la charla anterior, la presentación anterior, mantener cultivos de cobertura. Todo eso es muy importante para reducir la erosión. Y no quiere decir que esté mal, hay que mantenerlo, es importante mantenerlo. Si volvemos a la situación donde teníamos 20 toneladas de erosión por año, obviamente el fósforo particulado va a cobrar una relevancia mucho mayor. Otra práctica de manejo que se está implementando y que también es muy buena es mantener en los cursos, en el borde de los cursos, zonas buffer o riparias. En gran parte vegetación natural, como la que hay en este sitio. Ya que en realidad estas zonas con crecimiento de árboles, malezas, etcétera, son eficientes en retener el fósforo particulado. Pero se ha visto que después que se saturan también pueden exportarlo, ya que, por ejemplo, no hay ningún mecanismo que transforme el fósforo y lo saque del sistema. Pero sí eso hay en el caso de nitrógeno, donde se puede desnitrificar en estas zonas. En el caso de fósforo no. Entonces, una de las medidas que se han propuesto últimamente es cosechar estas áreas con cierto criterio científico para empezar a sacar el fósforo. De todas maneras, aunque llegara a ser de que no hace ningún aporte en cuanto a retener el fósforo, son muy importantes para conservar la biodiversidad. Entonces siempre hay que mantenerlas, por otro tema que no está relacionado con lo que yo estoy presentando. Con respecto a la fertilización, lo más clásico era hacer una fertilización racional en base a análisis de suelo, y evitar la sobrefertilización. Esto viene de las 4 R's, un criterio que actualmente está de moda, de que hay que aplicar la dosis correcta o no aplicar nada. Pero se ha visto que está reportado en zonas de siembra directa de Estados Unidos, esto no está funcionando actualmente. Porque se ve que bajo siembra directa se incrementa la pérdida de fósforo soluble. Y es algo que no se había pensado en ello cuando se implementó la siembra directa, fue algo inesperado, no intencional, y se dice que es un ejemplo de un problema emergente, algo ¿qué quiere decir un problema emergente? Que la gente que diseñó estos sistemas no vio las interacciones que se podían dar, porque son muy difíciles de evaluarla, para que surgiera un problema a partir de esas interacciones. Entonces dice problema emergente, por ejemplo, si una persona que no conoce qué es una semilla y la planta, nace una planta, pero un extraterrestre capaz que no sabría
que poniendo una semilla nace una planta. Entonces nosotros en ese sentido somos un poco, o fuimos un poco extraterrestres a no pensar todo lo que podría pasar a partir de un cambio de una práctica de manejo. Por eso es muy importante monitorear. En los lugares que primero detectaron este problema fueron en sitios donde habían tenido problemas de contaminación de fósforo por erosión. Controlaron la erosión con las prácticas anteriores, después dijeron, es mejor pasarse a siembra directa. Se pasaron, pero siempre siguieron monitoreando. Y de repente empezaron a ver que con los años aumentaba el fósforo soluble, esto es el caso del lago Eire, y que aumentaba más luego de la fertilización. Y ahí fue que primero se empezó a poner énfasis en este punto. Y entonces, una revisión de estas prácticas de fertilización ahora sería, además de lo anterior, no aplicar fósforo en superficie, tratar de incorporarlo. No es muy fácil en siembra directa o en pasturas. Y tratar de emplear más fertilizantes cuando se aplica en superficie de liberación lenta. Ahora ha surgido, les voy a mostrar, una medida más radical que se ha propuesto en Estados Unidos, que en suelos muy estratificados, ya la alternativa que queda es volver al arado de reja y vertedera. Esto no quiere decir volver para siempre, sino que una vez, desestratificar con una arada. Por ejemplo, se propone, debido al riesgo de la arada, invertir solo el 10% del área de un campo, por ejemplo, 1 de cada 10 potreros, y tratar de rápidamente plantar una pastura y luego seguir con directa, y seguir monitoreando. Esto, cuando lo hemos dicho, genera bastante controversia, pero incluso la gente del Ministerio de Ganadería, que está encargada del control de la erosión, me dicen, bueno, en realidad no va a cambiar mucho, porque ya hay muchos pedidos de arar suelos con arado y reja de vertedera por problemas de compactación. Entonces, mientras sea una vez cada tanto, no sería tan problemático. La disquera nos surte, todo el mundo dice, bueno, ¿por qué no pasamos una disquera? Acá es un ejemplo de Grow, un investigador de Estados Unidos, donde compara la estratificación bajo distintos sistemas. En realidad, estos son como sistemas que están bajo reja vertedera, bajo disquera y bajo siembra directa. Entonces no es realmente lo que nosotros queremos hacer. Pero queremos probar en realidad, no hacer, queremos probar qué pasa. Entonces vean de que bajo directa está estratificado, hay más en las primeras 2 pulgadas, con la disquera no mejoró mucho, con la reja y vertedera sí. Tampoco queremos decir que esta distribución sea la ideal, siempre hay una estratificación natural. El problema es la estratificación si viene de abajo o si viene de arriba, es muy diferente. Si viene de arriba es mucho más problemática. Y acá esto no lo digo yo, es decir, hay mucha bibliografía, por ejemplo, en este caso, de unos autores de Estados Unidos, justo en la cuenca del lago Eire, en realidad no se pronuncia así, pero nunca aprendí a pronunciar, bueno, que dicen que reducir la estratificación mediante la inversión del suelo de una sola vez debería ser considerada como una práctica viable para reducir la carga de fósforo soluble a este lago. Acá hay otra que dice más o menos lo mismo, simplemente para mostrarles artículos recientes, son solo algunos. Hay otras medidas adicionales, como por ejemplo la de agregar o construir cerca de los cursos sistemas complejos. Ellos tienen mucho exceso de yeso en Estados Unidos, debido a que las plantas de limpieza, igual que acá, de combustible, para sacarle el sulfato. Entonces, han construido en algunos sitios complejas estructuras para evitar que el agua que llega cargada en fósforo de arriba llegue al curso y al pasar por estos sistemas se limpian. Pero son muy caros y en tormentas fuertes no funcionan. Nosotros estamos probando con una cosa mucho más simple, que es agregar cloruro férrico al suelo.
Y inicialmente estamos teniendo buenos resultados. El cloruro férrico tiene hierro, que en realidad es un nutriente, no estamos agregando un contaminante. El cloruro se lava y se aplica con cloruro de potasio hace muchísimo tiempo. Y bueno, estamos también teniendo resultados auspiciosos en la zona de aplicación. Esto provoca reducciones no solo de fósforo soluble, sino también de fósforo particulado, porque hay una arcilla que está en suspensión que la flocula. Lo que no hemos probado todavía es si es viable aplicarle solo a una franja del campo antes de la zona buffer. Esto sabemos que funciona, pero quizás sería poco razonable agregarle a todo un campo este producto. Pero solo a una franja de campo antes de la zona buffer también podría tener potencial para reducir las cargas de fósforo que llegan al curso, y esto está en evaluación. También hay nuevos fertilizantes, por ejemplo, algunos fertilizantes sólidos que tienen un nuevo sistema de granulación y revestimiento que incrementan mucho la eficiencia de uso, y se están usando en Uruguay. Eso lleva a que las dosis aplicadas sean mucho menores y que además se puedan mezclar como están recubiertos en el cajón donde se pone la semilla, y por lo tanto se incorporan. Y es bastante más práctico para el productor incluso. Esto no lo hemos evaluado desde el punto de vista ambiental, sí se ha evaluado por la misma empresa y agricultores la eficiencia, y ellos sostienen que es mucho más eficiente que un fertilizante convencional y que al final el costo es el mismo. También hay nuevos fertilizantes líquidos. Acá estaban pensados para aplicar en superficie, pero en Estados Unidos se está hablando de que la inyección de estos fertilizantes dentro del suelo sería también una medida muy eficiente. Acá no hay la maquinaria. Otro problema que hay que aclararlo es el impacto de la producción animal, porque la gente en general piensa que la producción animal es mucho más sustentable que la producción agrícola, pero en la producción animal intensiva hay más entradas de fósforo al sistema, porque no solo entra con el fertilizante, que no entra menos, sino capaz que entra más, pero aparte entra la ración, mucho fósforo con la ración, y las extracciones que hace con el producto agrícola son de una muy baja concentración de fósforo, 0,1%, mientras que algunos cultivos tienen 0,4, 0,5. En un mismo nivel de rendimiento, 3.000 litros de leche saca 0,1% de fósforo, y por ponerles un cultivo maligno como la soja saca 0,4% en un mismo rendimiento. Entonces, en estos sistemas se generan balances muy positivos de fósforo, y es donde a nivel internacional aparecen más problemas de calidad de agua, sobre todo de fósforo. Cuando está muy contaminado el sistema, que nosotros tenemos acá, hemos relevado sitios que tienen concentraciones muy altas, una alternativa es lo que se llama minería vegetativa, que es plantar cultivos para sacar fósforo. Obviamente estos sitios no se pueden fertilizar porque tienen 100 partes por millón en todo el perfil, y no cambian. Uno va, tiene 100, ya se venció el poder buffer del suelo, no baja más ese fósforo. Y exportan muchísimo fósforo porque lo hemos medido. Entonces esa sería una práctica que no solo con silo o heno, en realidad también se podría hacer con cultivos, siempre que rindan, tengan potencial de rendimiento. Otra cosa que se ha visto, y que también lo hemos visto acá en algunas pasturas, es que el escurrimiento sobre pasturas es mucho mayor que sobre cultivos. Entonces, por eso también hay mayores pérdidas de sistemas de producción animal. Eso se piensa que es producto del pisoteo animal, que compacta mucho el suelo y hace de que penetre menos. Actualmente se ha llegado a una conclusión de que lo que hay que tener cuidado es el balance a nivel de cuenca, el balance de fósforo, que sería como una medida de largo plazo o de medio plazo. Ya estoy terminando. Acá vengo a mostrarles un trabajo de Minnesota, donde en una cuenca muy agrícola y con animales
que dicen que en esa zona se ha visto de que con 11, 15 partes por millón de fósforo no hay prácticamente pérdida de rendimiento, a pesar de que tienen cultivos similares como trébol rojo, soja. Y han logrado que las exportaciones sean mayores que las importaciones. Entonces están minando el fósforo del suelo. Eso un poco contrasta con la idea de los balances positivos que se debería mantener, que también son promovidos en el ámbito agronómico. Y bueno, hay muchos ejemplos de trabajos internacionales que dicen que el rumbo es mirar el balance de fósforo de la cuenca. Entonces que, por ejemplo, una cuenca solo con producción lechera siempre va a ser contaminante. Que hay que regular el número de animales en la cuenca y dedicar áreas de la misma a cultivos agrícolas para mantener el balance equilibrado. Entonces, las conclusiones rápidamente, los niveles de exportación de fósforo de suelo bajo siembra directa parecen elevados, en forma soluble, en un porcentaje importante. Entonces, las medidas de manejo debían ser más específicas para reducir estas pérdidas de fósforo soluble. Y en el medio y largo plazo habría que tratar de verlo todo a nivel de cuenca y lograr balances negativos o neutros. Tenemos niveles muy elevados, balances negativos, y si todavía no tenemos problema, tratar de mantener balances neutros. Bueno, gracias, y preguntas después.